¿Cómo haces para ya pasar a la conceptualización del diseño? Dibujando, después de las necesidades, por supuesto que el siguiente factor son las medidas. Es decir, en el caso de los objetos que van a ocupar un espacio interior, si es un espacio grande y vas a hacer un comedor grande, sabes de dónde. Si es un bebé que necesita un mueble, sabes de qué tamaño para ese bebé. Y sabes también si esa mesa de juntas para esta empresa necesitaría ser de un cierto tamaño, ¿no? Entonces, las medidas es algo que siempre te va a dictar. Entre las necesidades y las medidas, ya, de ahí tú puedes jugar con la forma, jugar con los materiales, con los colores, con la proporción, con muchas cosas, pero hay ciertas cosas de las cuales no te puedes salir. En el caso de mobiliario, que es lo que, repito, siempre había hecho, ¿no? En el caso de todo el equipo para aeropuertos es otro tema, ¿no? Donde íbamos marcando también la pauta de necesidades de acuerdo a algo que era muy específico, muy especializado, ¿no? Que a veces era muy complejo. Por ejemplo, el mobiliario de los documentadores de una línea aérea te dicta todo el equipo que hay detrás que uno no ve. Tú llegas al mostrador de documentación, pones tu maleta en una balanza y te olvidas, no sabes lo que hay detrás. Pero allá, del otro lado, hay cajones para una cosa, un teclado, un monitor, una terminal para que te puedas pagar tarjeta de crédito si hay necesidad, una impresora que imprime tu pase de abordar, otra impresora que imprime las etiquetas que le pegan a tu equipaje, o sea, y todo eso es así súper especializado y que además es un mobiliario que se usa todos los días, a prueba de errores y de heavy duty, ¿no? Y tienes que estar alimentando de papel y de tarjetas y de rollos y constantemente, y además hacer una transmisión de voz y datos especializada. Entonces, y no te das cuenta, ¿no? Entonces, ahí también está muy mandado por las necesidades muy específicas. Ahí ya pones la ergonomía, cómo va a estar esta persona que se pasa horas y horas haciendo lo mismo, y cómo te acercas, y ya los aspectos también formales, ¿no? Materiales que sean durables, los herrajes que tienen que ser los precisos, etc. Entonces, siempre yo creo que es algo que es como ingrediente generalizado, cuáles son las necesidades del usuario. Cuando tú te vas a las necesidades del usuario y responden verdaderamente hacia cómo va a ser usado, ya tienes mucho ganado. Ya si aparte es muy bonito, si aparte es muy agradable, todo, ya es otra cosa. Ok. Aquí nos has estado hablando como de diferentes tipos de usuario o mercados, ¿no? Pensando como en estos ejercicios que de pronto han sido un poco más libres, ¿no? de diseño o del ejercer el diseño, ¿cómo decides qué diseñar para cada mercado? ¿No? O sea, ¿cuál es ese factor decisivo que te dice, a este mercado hay que diseñarle de esta manera o de esta otra? O... Mira, en el caso de cuando íbamos definiendo qué mobiliario tenía que fabricarse para exportación, que es un poco lo que quizás puede estar enfocado a la pregunta que me haces, considerábamos que en el mundo se estaba fabricando y estaba atendiendo un determinado segmento del mercado que en este caso se atacaba. Ver todo el mobiliario de las diferentes empresas de la competencia, ¿no? En este caso era mobiliario no de hechos de tableros, ¿no? De aglomerados o sino mobiliario de madera maciza, madera sólida, y sitúas además qué tipo de mueble en relación a precio, hacia dónde va, hacia qué segmentos que a veces coincidían y a veces no, dependiendo del país. Esta empresa, te digo, exportábamos a muchos países
el mercado norteamericano era muy, muy diferente al mercado europeo. Y dentro de Europa había diferentes mercados. Y ese era muy diferente al mercado japonés, que también era totalmente distinto al mercado argentino y chileno, por ejemplo. Entonces, un mismo producto o una misma familia, una línea de productos, ¿no? de muebles, tenías que ser rediseñado para esos mercados, o en algunos casos sabías que eso era para estos mercados y no iba a ser aceptado en los otros. Entonces, tienes que considerar la cultura en el caso de países, y eso puede ser también aplicado a llevarlo a términos de microsegmentos. Digo, comparándolo con el mundo, tú hablas si es un tema urbano o de provincia para Ciudad de México, ¿no? En caso de cómo vas a lanzar el mueble. Y normalmente las tendencias, al igual que las modas, van cambiando. Y mucho de eso tiene que ver, siempre en el caso del mobiliario, está relacionado con los materiales y la tecnología involucrada en la transformación de los materiales. Entonces, si de repente se ponían de moda un color chocolate para las cocinas, en los laminados plásticos, todo el mundo estaba haciendo cocinas y closets de color chocolate, o con un tipo de jaladeras, ¿no? Y si les mostrara cómo han venido cambiando las jaladeras, pero así clarísimo cómo se manejan para cocinas. Cocinas es algo que siempre está como dictando lo que después se va a reproducir en closets y en muchos muebles que tienen puertas y cajones, ¿no? Como las cómodas de un comedor, etc. Entonces, siempre tienes que estar como que a la par con lo que en ese momento está, llamémosle, no es así, pero llamémoslo como de moda, lo que se está usando. Y repito, mucho de eso a veces va con los materiales, ¿no? Hoy sacan un nuevo material y eso es lo que empiezan a sacar. De repente el día de mañana sacan un plástico de esta forma y lo empiezan a usar. Y todo el mundo quiere tener lo que está de moda. Y por el otro lado, algo que fue siempre muy bueno y que yo le aprendí a Horacio Durán, fundador de diseño industrial en esta universidad, y uno de los que no lo saben, pero prácticamente uno de los papás del diseño industrial en México, es que yo trabajé con él muchos años, fuimos socios, Horacio Durán y yo, y hacíamos diseños que sabíamos que estaban más allá de las modas y que se podían seguir usando por muchos años, y eran, pues, iban no de acuerdo a un estilo de materiales. Y siempre usábamos los materiales naturales que sabíamos que son los que no pasan de moda, ¿no? Y así. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Siempre, si tu segmento es mercado de consumista, te vas a las modas. Y está el otro que diseñas en algo que trasciende sobre el tiempo. Ok. Esto es muy interesante. ¿Cómo, si te has ocurrido en algún momento, que yo creo que sí, cómo solucionas cuando el cliente te pide algo que tú sabes que no va a funcionar? Lo convenzo. ¿Cómo le haces? Platicamos, probamos. Me acuerdo que en algún momento un cliente quería algo de determinadas formas y le dije, mira, no te va a funcionar por esto, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacer la prueba. Voy a venir y te voy a hacer lo que tú dices, pero simulado. Y le hice una especie de maqueta con pedazos de AAA y unas, pues decimos, ahora úsenlo y prueben. No, pues tienes razón. Creo que, entonces, esta propuesta, vaya de acuerdo, y entonces ya, encantados. Pero con el tiempo, con la experiencia, como que ya iba saliendo qué podía funcionar y qué definitivamente no iba a funcionar. Y raro es alguien que te dice te dicen las necesidades, te dice, yo quiero algo aquí y quiero además cubrirlo porque el polvo y además quieres, pero no te dan la solución final.
Entonces, en las propuestas de diseño, cuando tú les dices, mira, esto tiene lo que tú pediste, esto sí, esto creo que no por esto, pero y esto sí por esto, entonces el diálogo, y repito, tomando en cuenta sus necesidades dentro de lo fabricable, dentro de los materiales, dentro de todo lo posible, creo que nunca tuve problemas así en ese sentido. Ok. ¿Cómo llevas los requerimientos de cada región o de cada mercado, por así decirlo, a la forma de un diseño? O sea, ¿cómo traduces, ¿no?, estas necesidades que te dicen, ¿no?, a ya el objeto como forma? Pues yo me hice de un estilo propio de diseño, sobre todo cuando manejaba todo en madera. Esto que te digo que de alguna manera ya lo hacía Horacio, yo se lo aprendí, lo continué, que era dar soluciones así, con temas que creía que no iban a pasar de moda, y sí algunos aspectos de acabados que eran importantes, ¿no? Por ejemplo, había el borde de un escritorio, de una mesa, y le daba ciertas formas que al hacerlo boleado o con un cierto ángulo, se iba a ver bien, no iba a pasar de moda, porque además no iba de acuerdo a algo, y el cliente como que estaba contento porque además era algo como único, ¿no? Y siempre había oportunidad de, con una pequeña cambio en lo que había hecho antes y luego otro y otro, siempre iba quedando muy bien. En muchos de estos casos, lo importante era que para ese tipo de molduras o de detalles, yo mandaba a hacer mis propias herramientas para los rauteados. Entonces es algo que no existía en el mercado, no era una moldura pecho de paloma que todos ponían o que son las únicas que los talleres compraban. Entonces eso, yo ya tenía un taller que me las hacía y pudimos hacer muchas cosas así como que únicas por hacer el herramental necesario, y era a veces solo para una cocina o para una sola casa, y para otra ya era algo un poco diferente. Entonces también le dabas un poco de toque de que algo era exclusivo para esas personas y nadie, ¿no? Es como lo que pasa a veces en la ropa, ¿no? Y a veces tú ves nosotros vemos a otro hombre y dices, ay, tenemos los mismos zapatos, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, dices, ay, trae los mismos zapatos que yo, como que es algo que no quieres. Entonces, darle el toque así de exclusividad a algo es algo que también como que te asegura ya la satisfacción del cliente. Okay. ¿Y esto en diseño industrial crees que funcione o cómo se podría generar este toque de exclusividad pero en una producción industrial? Pues mira, sí, por supuesto que sí se puede. El mundo del consumo es tan grande en este país y en todos los países que dependiendo de la escala, del tamaño de tu mercado, pues puedes manejar exactamente los mismos conceptos. Hay objetos que se han fabricado cientos de miles y que sientes que cuando tú lo tienes, pareciera ser que eres el único que lo tiene. Ahí depende mucho de la comercialización, cómo llega a un consumidor y de qué estás hablando. Si es un mercado de un fabricante de lámparas muy grandes como Artemide en Italia, es un diseño que además el que tiene un Artemide pues es un exclusivo, ¿no?, aquí en México y casi en todo el mundo, pero todos en todos los países tienen una lámpara de Artemide y todos parece ser que somos los únicos que las tenemos. Y eso es válido para otros grupos un poco más pequeños. Somos tantos
que es difícil que en temas de objetos y de muebles te encuentres, llegues a otra casa que tiene tus propios muebles. Que curiosamente a mí me pasó con esa silla que diseñé de esta empresa. Fui a casa de un amigo y veo mi silla, oye, qué bonita silla, ¿te gusta? Mira, le digo, claro que me va a gustar, yo la diseñé. Después volví a ir con otra amiga diseñadora y las tenía. O sea, me pasó con 3, ellos no se conocían entre sí, ¿no? Y ni lo vieron, pero para mí igual fue suave ver que en 3 casas distintas tenían una silla que era la misma que había diseñado. Eso está interesante. Y justo, ¿no? Por ahí también íbamos nosotros a preguntarte, ¿no? Si alguna vez te habías encontrado, bueno, si habías tenido algún tipo de retroalimentación acerca de tus diseños ya en función, en uso, o si alguna vez te habías encontrado tus diseños, ¿no? Ya insertados en la vida cotidiana. Pues como les acabo de decir, sí, los encontré. Pero te voy a decir, por ejemplo, yo en una ocasión diseñé una silla periquera para bebés y la vendía mucho y era un exitazo. Y de repente me la empiezo a encontrar en restaurantes. Había una cadena que se llamaba California, así como los Tox, ¿no? Que era de comercial mexicana, ¿no? O los Vips. Pues ellos la tenían. Y luego en otros restaurantes igual. Y yo no las había fabricado, era el único fabricante. Pero lo curioso fue que pues al verla reproducida, bueno, me la fusilaron, ¿no? Pero en lugar de enojarme, dije, bueno, qué bueno que es un diseño que trascendió, ¿no? Y pues eso, te digo, si no estás como para enojarte de que te lo copiaron, ya dije, bueno, nadie lo sabe, nadie lo conoce, pero yo sé que ese diseño me lo han copiado porque algo tuvo bueno. Así es. Aparte de estos 2 diseños, ¿hay algún otro que te hayas encontrado así ya en uso? Pues esta silla, te digo, que hasta los chinos la fusilaron, ¿no? Y no, creo que no. Hay otra silla, bueno, más bien no es una silla, es un sillón de uso aeroportuario, que también terminé diseñando, que no era, repito, mi papel, tenía las gerencias de diseño, pero igual yo no le dábamos al clavo con un sillón para salas de última espera para aeropuertos. Y no encontrábamos la solución, ni los diseñadores que teníamos, ni nada, porque parece que es sencillo, pero es un súper objeto de mucho trabajo, de mucho reto, estructuralmente, que aguante, que sea cómodo. Estos sillones que ven ustedes en los aeropuertos, ¿no? En las salas de última espera. Y me dijeron, ya no tenemos tiempo, si no tenemos el diseño para dentro de 10 días, vamos a tener que optar por comprar sillones. Había una infinidad de distribuidores que estaban queriendo entrar, porque nada más para la Terminal 2 iban a ser como 8,000 sillones, ¿no? Y entonces pues todos querían vender. Y como no terminaban de nuestros diseñadores de hacer algo que valiera la pena, a pesar de que ya había muchos diseños y se habían hecho muchos prototipos, dije, este fin de semana lo tengo que sacar. Y finalmente yo hice el diseño y me fui con uno de los fabricantes y desarrollamos los moldes, desarrollamos todo, y fue un buen diseño, y después igual fue reproducido para muchos otros aeropuertos. Entonces ese es otro sillón que me encanta, ¿no? Y que es cómodo y que se usó mucho y que se fabricó, y que es una combinación de muchos materiales: aluminio, acero inoxidable, acero al carbón, espuma de poliuretano, o sea, involucrado muchos materiales, procesos, moldes, espumas, etc. Estos muebles que dices que has diseñado y que ya los has visto como en funcionamiento, ¿son usados como los concebiste o el usuario ha hecho sus reinterpretaciones del objeto? Sí, la respuesta es sí. Es como estos temas políticos, ¿no? En
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después estos muebles fueron cambiados con otro tipo de tapicería, que no era el original. Y la prueba es que ahora están todos rotos, ¿no? Porque alguien quiso cambiarle la tapicería, a lo mejor más barata, a lo mejor de otra forma, y resultó ser algo contraproducente que rompe el diseño original. ¿Sí? Es una readaptación y con un resultado negativo. ¿Y algo así, pero que fuera como una mejora del diseño? ¿O? Para ese caso no. Y quizás en la silla Tasco, esta que te digo de hierro forjado, ahí sí, yo creo que con el tiempo le hicieron ciertas mejoras en temas de tapicería, porque el diseño original tenía el asiento con un tejido de tule y después sacaron ellos una versión con tapicería, pero la verdad que les quedó bien. Entonces eso sí fue una mejora. Hay de todo, siempre, para un lado y para el otro, ¿no? En las historias de diseño. Okay. ¿Y en los usuarios? O sea, los usuarios se comportan como tú esperabas. Lo que yo recuerdo, creo que sí. En todas mis experiencias creo que sí. Salvo, como te digo, esta silla, la de la periquera, las de los restaurantes, tenían otras dimensiones, ¿no? Y por ejemplo, en lugar de ellos habían cerrado la pirámide, por fabricación salía más barato, pero era más inestable. O sea, modificaron el diseño para mal. En el aeropuerto diseñaron el diseño para mal. O sea, ¿sabes para qué están ahí las cosas? Ok, pues sería todo por ahora. Muchas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Ha sido muy interesante y muy enriquecedor oírte hablar, conocer un poco más de tu experiencia. De nada, Y esperemos que un día nos des una conferencia ahí en el auditorio a todos, porque tienes un montón de cosas que decir. Con mucho gusto. Si no, los invito a la clase y un día hablamos de... Bueno. Esas dos experiencias, la de los muebles Segusino, fue toda una experiencia. Porque no es nada más la parte de diseño, sino toda la logística para poder vender entre 2.000 y 2.500 muebles diarios. No sabes todo lo que es. O sea, estás hablando como de 45.000 muebles mensuales. Y exportarlos a 53 países significa jugar a las reglas de las ligas mayores en todos los sentidos, ¿no? Y va mal, y una demanda en Japón, no te la acabas, ¿no? O en el estado de California, que es el peor mercado del mundo. Quiero decir, es muy buen mercado, pero es el mercado con el que más tienes que cumplir con todo, ¿no? Siempre son los que tienen la norma, no sé qué, para que la tela sea autoextinguible y tenga... ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos una cama modelo Roma. ¿Sabes cuántas versiones en medidas teníamos de esa cama? Para todo el mundo. O sea, aquí tú hablas de un colchón y dices individual, matrimonial, queen y king, ¿no? Este es de 1 metro por 1,90, 1,35 por 1,90, la 1,50 por 1,90 y la king es 2 por 2 metros, ¿no? 4. Entonces ya estás hablando que un modelo puede tener 4 medidas. Bueno, para todos estos países, la misma cama, de una cama teníamos como 46 diferentes medidas. O sea, como 46 diferentes colchones en el mundo, que además no eran nada más anchos y largos, sino también alturas, ¿no? Y además era la modelo hotel de tal cosa y la modelo hotel. Entonces, toda la experiencia de Segusino es sensacional, muy bueno. Todo el desarrollo, lo que se hizo desde que era pequeño hasta que logramos, obtuvimos el premio estatal de exportación y luego el premio nacional de exportación, ¿no? Entonces yo estaba involucrado en todo lo que era la parte, éramos 3 directores, el director general que era el dueño y luego 3 directores, el director de relaciones humanas, finanzas, administrativo y luego 2 que llevábamos toda la parte de diseño, manufactura, almacén, embarque, maquinaria, todo, ¿no? Éramos prácticamente 2 que llevábamos todo esto.
Entonces, todo ese proceso para llegar, porque además tenías que cerrar el contenedor el día que tenías que cerrarlo. Ni un día antes ni un día después. Y con toda la mezcla de lo que te pedía, porque tú sabías que el contenedor salía de ahí, de Puebla, de Chipilo, y tenía que irse al puerto, allá en el norte, en el Pacífico, porque es el pedido que te hace el distribuidor en Sydney, en Australia. Y si pierdes el barco no te espera. Ese contenedor se tenía que ir así, llegar al puerto y cargarse, porque si no cerrabas ese día, ya perdiste. Entonces, y lo mismo para todos los mercados. Entonces tenía que ser perfecto el tiempo con el que tenían que llegar los objetos y con el acabado pedido para poder cerrar el contenedor, que eran entre 12 y 15 contenedores diarios. Entonces es una super experiencia. Y luego el tema de aeropuertos, que es el otro tema, ahí donde les digo que me eché 10 años, también es un súper tema, ¿no? Donde pues todos estos temas de lo que se maneja ahora, yo ya no me sé aquí, me da entre risa y te traigo una profunda tristeza. Ahora, déjenme decirles. Porque a mí me tocó durante 10 años ver la industria, ver los estudios de 50 años para atrás, ver los lugares, ir a los lugares, hablar de ecología, pues es un tema mega super manejado, ¿no? Hablar de los dineros y hablar de muchas cosas. Y la terminal 1 y 2 se hacen, y Toluca y todo lo que se hizo, fue la respuesta B, porque se paró un proyecto, ¿no? Y llevan 3 proyectos que se paran, y parece que los mexicanos carecemos de memoria y se nos olvidan las cosas. Y porque ustedes estaban muy chicas y no se acuerdan bien del tema de Atenco, pues medio no lo refieren. Y tampoco el tema del 94, que fue el otro tema cuando se sacó la aviación general a Toluca. Entonces ya van 3 cancelaciones, ¿no? Y entonces se politizan los temas y entonces yo lo que no veo es que existan en el país proyectos de mediano y de largo plazo que van más allá de sexenios, ¿no? Y eso lo hemos platicado en la Casa de Maderas con el tema de deforestar, ¿no? Nos quedamos. Por eso nos alejamos más de los países que van muy bien, ¿no? Ya se platiqué muchas cosas, ¿no? Pero sí, el tema de aeropuertos es todo un tema, porque además desarrollamos como 80 diferentes tipos de productos, desde un cenicero, basurero, hasta temas así muy importantes, y de los cuales yo me encargué para el equipamiento, ¿no? Hablar de manejo de equipaje, hablar de la seguridad, de todo el equipamiento que necesitas de seguridad en un aeropuerto, todos los vehículos que necesitas para cargar la turbocina a un avión, para limpiar esto, para hacer aquello, lo que vemos en el edificio terminal como pasajeros, pero lo que hay en plataforma es un súper megaproyecto muy ambicioso para un arquitecto, ¿no? Para un arquitecto, un hospital o un aeropuerto es lo más, porque están involucrados miles de sistemas, miles de cosas. Todo tiene que funcionar así perfecto, porque si te falla uno, se hace un caos, ¿no? Si de repente esto que decimos del equipaje, donde van las bandas, ¿no? Falla, se viene abajo el aeropuerto. Y en el aeropuerto se revisan, ya ahorita se está revisando como unas 100,000 maletas diarias en este aeropuerto Soberos. Y una por una se revisa. Pues no ves que las revisen, pero entran a unas máquinas y alguien está detrás de un monitor y las está revisando. Un día les platico de todo eso y tengo fotografías y tengo todo esto para que vean cómo funciona este sistema. Sí, está increíble. Pues muchas gracias, Ángel. De nada. Muy bien. Muchas gracias. De nada, Jessica. Muy bien, pues a ver. Siempre les digo que vayan a la clase y no me hacen caso. Y eso que nada más hemos hablado de maderas, ¿no? No hemos hablado todavía de muebles, ni hemos hablado de estos otros temas así que son importantes. No, son temas así de